Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy hablaremos de algo que ha conmovido profundamente al mundo del entretenimiento turco, el nuevo libro de Esla Turkolu y las páginas que dedicó a Halil İbrahim Ceylan, las cuales han hecho llorar a miles de lectores. Desde el momento en que el libro salió a la venta, las redes sociales se inundaron de mensajes, teorías y emociones encontradas. Lo que comenzó como un lanzamiento literario se transformó en una ola de nostalgia, amor y arrepentimiento. El libro, titulado Entre las sombras y la luz, está lleno de pasajes que reflejan las experiencias personales de Esla, pero hay un capítulo en especial que todos comentan. Aquel donde menciona a una persona que marcó su vida de forma profunda. Aunque nunca escribe su nombre completo, la descripción es tan clara que los lectores no tuvieron dudas, se trata de Halil İbrahim Ceylan. Hubo alguien que me enseñó lo que era el silencio compartido, alguien que me miraba sin decir nada, pero me lo decía todo, escribe la actriz en una de las frases más compartidas en redes. Las reacciones no tardaron en llegar. En Twitter, los fans comenzaron a citar el fragmento con mensajes llenos de emoción. Esla todavía siente algo por Halil, esto no es ficción, es su corazón hablando. En programas de televisión, varios periodistas se refirieron a este libro como una confesión disfrazada de novela. Algunos incluso aseguraron que Esla escribió esas páginas durante un periodo en el que intentaba cerrar un capítulo de su vida. Halil, por su parte, fue abordado por los medios a la salida de un evento benéfico y, al ser preguntado sobre el tema, respondió con una sonrisa leve, no me corresponde comentar sobre lo que alguien siente o escribe. Pero me alegra que las palabras toquen corazones. Su respuesta calmada, pero cargada de significado, solo aumentó las especulaciones. Muchos interpretaron esa frase como una señal de respeto y nostalgia. Una fuente cercana a la actriz comentó que Esla pasó meses escribiendo el libro y que hubo noches en las que terminaba llorando frente a su computadora. Fue un proceso muy emocional para ella. No buscaba revivir el pasado, sino darle un cierre con palabras, afirmó la fuente. Sin embargo, al leer los capítulos dedicados a Halil, queda claro que el amor que compartieron dejó una huella imposible de borrar. Uno de los fragmentos más comentados dice así, hay personas que no se olvidan, no porque no quieras, sino porque te cambiaron para siempre. Aunque el tiempo pase, su voz sigue sonando en tu memoria como una canción que nunca termina. Los fans de ambos actores no pudieron contener las lágrimas al escuchar esa parte, y muchos afirmaron que Esla escribió esas líneas directamente para Halil. La historia de ambos siempre estuvo marcada por la complicidad y la tensión emocional. Compartieron escenario durante años, y su química era tan evidente que los fans comenzaron a imaginar una historia de amor fuera de la pantalla. Aunque nunca confirmaron nada oficialmente, las miradas, los gestos y las palabras entre ellos hablaban por sí solas. Por eso, cuando se separaron profesionalmente, el público sintió que algo había quedado inconcluso. Desde entonces, cada aparición pública de ambos ha sido analizada al detalle. Los seguidores buscan señales, miradas o coincidencias que confirmen que ese vínculo sigue vivo, aunque sea en silencio. Cuando Esla fue vista hace unas semanas en un café de Estambul leyendo un ejemplar de su propio libro, algunos aseguraron que en su rostro había una mezcla de orgullo y tristeza. A veces uno escribe para sanar, pero las palabras también pueden abrir heridas que creía cerradas, declaró la actriz en una entrevista posterior. La prensa turca ha descrito el fenómeno como un revival emocional entre los dos artistas. Los programas de entretenimiento dedican segmentos completos a analizar las frases del libro, mientras que los fans más apasionados comparan antiguas entrevistas de Esla y Halil para buscar coincidencias en sus declaraciones. Un periodista del canal Star TV comentó, este libro ha reavivado sentimientos que el público nunca quiso ver morir. Por su parte, Halil İbrahim, aunque mantiene su discreción habitual, publicó días después una historia en su cuenta de Instagram que muchos interpretaron como una respuesta indirecta. En ella se leía, algunas melodías no se olvidan, solo cambian de ritmo.
En cuestión de minutos, la publicación fue compartida miles de veces, y los comentarios se llenaron de mensajes como, esto es para Esla o el amor entre ellos sigue vivo, aunque no lo digan. Entretanto, las librerías de todo el país agotaron el libro en apenas una semana. Los lectores describen la obra como una carta abierta al pasado y una lección sobre el amor y el perdón. Las ventas superaron todas las expectativas y varias editoriales internacionales ya han mostrado interés en traducirla al español y al italiano. En medio de este éxito, Esla declaró en un evento literario, no escribí para que me entendieran, sino para entenderme a mí misma. Sus palabras, acompañadas de una mirada reflexiva, conmovieron al público presente. Sin embargo, lo que realmente generó un impacto inesperado fue el rumor de que Halil había recibido un ejemplar del libro con una dedicatoria especial escrita a mano. Según un periodista del diario Saba, la nota decía, gracias por ser mi silencio y mi canción al mismo tiempo. Aunque ninguno de los dos ha confirmado este detalle, la sola posibilidad ha encendido nuevamente las redes sociales. Los fans exigen saber la verdad, mientras que otros opinan que algunos sentimientos deben permanecer privados. En una reciente entrevista, una periodista le preguntó directamente a Esla si volvería a trabajar con Halil en el futuro. La actriz sonrió y respondió con serenidad, el tiempo dirá. Lo importante es que ambos sigamos creando historias, de una forma u otra. Su respuesta, ambigua pero elegante, fue suficiente para mantener la esperanza de millones de seguidores. Los rumores de una posible reconciliación profesional no se hicieron esperar. Algunas productoras ya habrían ofrecido proyectos conjuntos, conscientes del poder emocional que su reencuentro tendría ante las cámaras. Pero por ahora, ninguno de los dos ha dado una respuesta oficial. Aún así, el público sueña con verlos juntos de nuevo, aunque sea interpretando a otros personajes. Mientras tanto, las palabras de Esla siguen resonando, a veces el amor no se mide en finales felices, sino en lo que aprendimos cuando todo terminó. Una frase que muchos han compartido como lema personal y que resume la profundidad de su historia. El libro de Esla Turkoglu no solo es un éxito literario, sino también un espejo donde miles de personas se han visto reflejadas, recordando que el amor verdadero, aunque duela, nunca se olvida. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario sobre esta historia y contarnos qué piensas de las páginas que Esla dedicó a Halil. ¿Fue una despedida o un nuevo comienzo? Te leemos en los comentarios.